Que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 55, Salmo número 55. Dice la Biblia: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelo, Señor, y confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son blandos, más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana porque hemos cantado de tu nombre, Señor. Hemos alabado, hemos dicho cosas grandes, Señor, acerca de tu persona, porque son la verdad que está escrita en tu palabra y es la confianza que hay en nuestro corazón. Declaramos palabras que hablan bien de ti, Señor amado, porque solo bien le has dado a nuestras almas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, y después de haberte dado toda la gloria, Señor, queremos oír el consejo tuyo que nos enseñe siempre el camino por donde debemos andar. Guíanos, Señor, en la senda de la vida. Ayúdanos a escuchar el consejo y a ponerlo por obra, Señor, para que al tomar las decisiones diarias, Señor, pueda nuestro oído tener presente todo el consejo que viene de la palabra de Dios. Y, Señor, dame lo que no tengo, Señor, porque me declaro incompetente frente a ti y a tu pueblo para dar a conocer la verdad que solo puede ser expresada por el Espíritu. Te lo suplico, Señor, reconociéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana. Y cuando miro este salmo, es un salmo largo, un poco largo, y es un poco duro, difícil, ¿no es cierto? Cuando miramos, lo primero que me hace acordar, o lo primero que me viene a la mente,
porque justamente es algo que me venía repiqueteando en la mente, ¿no? Un tema que viene repiqueteando en la mente. Tenía otra cosa yo esta mañana preparada ya, pero desde ayer a la tarde, desde ayer me venía golpeando, cargando el corazón, de modo que creo que es la voz de Dios o la palabra de Dios para esta mañana. Así que lo primero que me viene a la mente es que allí hay en el libro El Peregrino, que es el personaje de Juan Bunyan, ¿no? El progreso del peregrino se llama el libro, muy viejo, pero definitivamente es un libro que, aunque ya no se leen libros, pero es un libro que todos deberían leer, que todos tendrían que tenerlo y haberlo leído. Es uno de los libros más leídos en la historia del cristianismo, y un hombre que murió por causa de su fe, que cuando escribe El Peregrino lo escribe desde adentro de una cárcel por ser castigado por predicar la palabra de Dios. Y cuando él es metido en la cárcel, el Espíritu Santo lo inspira con un libro que va a dar vuelta el mundo y que va a describir la carrera o el camino del cristiano, o que se convierte en cristiano, el peregrino que sale de la ciudad de la destrucción. El peregrino sale de la ciudad de la destrucción y porque marcha, ha escuchado el mensaje de evangelista, y cuando escucha el mensaje de evangelista que Dios va a destruir esa ciudad de la perdición, él cree en el mensaje de evangelista y sale a la ciudad celestial. Pero mientras el peregrino va marchando a la ciudad celestial, lleva una mochila que es pesada detrás de sus espaldas, una carga que lo agobia, una carga que lo inclina, una carga que no le da libertad. Y que le hace la vida cuesta arriba, ¿no es cierto? Porque muchas veces el peso que se lleva sobre las espaldas hace que la vida misma pareciera cuesta arriba. Pero este que sale de la ciudad de la destrucción y que marcha hacia la ciudad celestial, tiene que caminar, y en su camino o en su peregrinar va caminando y sube una cuesta. Y cuando llega al final de la cuesta, allí se topa con una cruz. Levanta sus ojos y ve los pies ensangrentados y el clavo que horada los pies de ese que él no conocía. La sangre va cayendo por ese madero, y cuando él levanta un poco más su vista hacia arriba, él oye la voz de aquel que está clavado. El que está clavado es Jesús, y que le dice que Él murió en su lugar y que hay perdón por la sangre preciosa de Él mismo, porque Él murió por nuestros pecados. Cuando Él escucha la voz de aquel que estaba en la cruz del Calvario, él se da cuenta de su maldad, reconoce su pecado y se arrepiente. A los pies de aquella cruz recibe la redención, recibe el perdón de sus pecados, y al instante que recibe el perdón de sus pecados, la mochila que él llevaba sobre sus espaldas cae y rueda, gráficamente me lo puedo imaginar, rueda por la cuesta que antes se le había hecho tan pesada, y es libre de la carga del pecado, es libre de la culpa del pecado, y es libre del juicio que el pecado había traído sobre su corazón, y ahora está libre porque Jesús desató la carga del pecado, porque le ha perdonado desde el momento en que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Dele un aplauso a aquel que vive. Esa debe ser la historia de cada una de las experiencias de nuestra vida. Es la primera de las experiencias que cada uno podemos o debemos tener. Es aquella carga del pecado que se lleva sobre las espaldas.
una carga imposible de liberarnos por nosotros mismos, una carga que nosotros no podemos, ni siquiera Martín Lutero, antes de ser ese Martín Lutero el reformador, él mismo dentro de un convento, porque un monasterio, no, porque no alcanza a estar dentro de una iglesia, no alcanza con tener una religión. Él tenía religión, él estaba consagrado a la religión, pero le faltaba la paz que solo el perdón de los pecados podía dar. Buscaba en la religión, buscaba en los ayunos, buscaba en los suplicios, se flagelaba para tratar de encontrar de alguna manera la paz que no había hallado, haciendo todo tipo de rituales y ceremoniales religiosos. Pero cuando lee la palabra de Dios, estando en el monasterio, él tenía religión, pero no lo tenía Dios. Él tenía los símbolos de la religión, pero no tenía la realidad de la religión. Él tenía el conocimiento intelectual de Cristo y de la obra, pero no había conocido, o la obra de Cristo no había sido efectiva en su corazón, porque no había paz adentro de su vida. Estaba perdido dentro de la iglesia. Porque a veces puede haber gente perdida dentro de la iglesia, confiando en los rituales, confiando en el bautismo, confiando en los cultos, pero definitivamente no habiendo conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando uno realmente se encuentra aquel hombre, aquel hombre, Martín Lutero, cuando lee las páginas de la Biblia en el libro de Habacuc, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Parece que los ojos se le llenaron de luz y parece que se abrió el entendimiento de su corazón. La paz, el corazón se le llenó de paz y pudo mirar realmente lo que él buscaba, porque él buscaba paz para la culpa del pecado. Para la culpa del pecado, porque el pecado solo trae culpa dentro del corazón. El hombre, y bien dice la Biblia, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es una sentencia que el hombre va a llevar toda la vida hasta que se encuentre con el Señor Jesucristo. Es un dedo señalándole entre medio de los ojos. Es una persecución que siente todos los días, aunque nadie le diga nada, porque no tiene paz por las culpas que tiene. Vive perseguido, vive mal, porque no conoce a Dios, mi hermano, y las culpas le carcomen el corazón y le llenan de ansiedad. Pero aquel hombre fue libre del pecado y de la culpa que el pecado produce, y de los juicios o de las sentencias que el pecado produce, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquel hombre, Martín Lutero, conoció a Jesucristo y conoció lo que dice el Romanos 5:1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto alumbró su corazón, aquel hombre encontró la paz, porque por la fe accedió al perdón de sus pecados por lo que hizo Cristo por él, y no lo que él podía hacer por él mismo. Cristo perdonó sus pecados, y Cristo perdona todos nuestros pecados cuando aceptamos lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente por la fe en él el hombre recibe vida eterna. Dele un aplauso al que vive y vive para siempre. Pero cuando miramos acá el Salmo, nos encontramos con otras circunstancias que son diferentes. Lo primero ya pasó. Somos libres del pecado, somos libres de la culpa del pecado, somos libres de las consecuencias del pecado. La pesada mochila de nuestras espaldas se ha ido, ya no está más, rodó por aquella cuesta del Calvario. Pero acá nos encontramos con una situación diferente, y el Salmo nos está hablando de David. Él es el dulce cantor de Israel, y David está cantando.
en una situación que es difícil de cantar, está escribiendo en una situación, a algunos se le da por llorar, a algunos se le da por enojarse, a algunos se da por encerrarse, pero este hombre de lo que tiene en el corazón habla, y entonces en vez de enojarse, él compone las mejores palabras, las mejores prosas, lo más dulce brota de este corazón en los momentos más amargos. Pareciera una contradicción, ¿no es cierto? Que en los momentos más amargos este hombre puede escribir las notas más dulces, las palabras que van a endulzar de una manera más sobrenatural, no natural, sino sobrenatural, las circunstancias que él tiene que atravesar en la vida. Aparentemente, este es el momento en donde su hijo, Absalón, está haciendo una revuelta contra él. Le está quitando el reino. Está por medio de, no vamos a hablar de la historia, pero usted sabe, por medio de engaños, por medio de mentiras, por medio de seducciones. Este hombre vuelca o roba el corazón del pueblo de Israel y se levanta en contra de su propio padre. Un hijo al que él amaba, primero que era un hijo, aunque tenía muchos, pero era un hijo que él amaba. Recuerden que cuando muere, él se entristece de tal manera que dice: hijo mío, Absalón, ¿quién diera que muera yo en lugar tuyo? Porque lo amaba y lo amaba con todo el corazón, pero es el que él amaba. Es el que era el más hermoso, porque realmente, literalmente era el más hermoso de los hijos de David. Se vuelve en contra de su padre, no solamente para mentirle, sino para robarle el reino y después hacer cosas horrendas y espantosas en contra de su padre. Y David tiene que salir nuevamente por una cuesta, huir. En 2 de Samuel 15 dice de esta manera, para expresarle un poquito, entender lo que pasó, después usted lo puede leer. Pero dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, señal de duelo, señal de dolor. El cilicio, se ataron al cilicio que les hablaba, que les provocaba, la situación les provocaba dolor. Y entonces todo el pueblo tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían, una compañía de gente que iba llorando en esa cuesta que los llevaba al monte de los olivos. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando David está saliendo, porque tiene que huir, su hijo lo está persiguiendo, tomando el reino. Por un momento toma el reino y David va subiendo la cuesta del monte de los olivos, tan conocido por nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega cubierto de ceniza, de polvo, lleno de dolor y de amargura, toda la compañía llorando, llega al monte de los olivos, se encuentra que también el sacerdote, el consejero personal de David, lo traicionó. Y cuando llega al monte de los olivos, dice, llegó al monte de los olivos, ¿para qué? ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo se puede adorar a Dios? Adorar es reverenciarlo, es declarar la grandeza de aquel ante quien uno se postra, reconocerlo como Dios, como soberano y como dueño aún de esa situación. Y en esa situación, Él se postra delante de Dios y adora. ¿Amén? Como hacemos nosotros. Y me imagino que ahí, mientras está postrado de rodillas, postrado no de rodillas, tirado de panza al suelo, él está adorando a Dios y empiezan a venir a la mente de él seguramente muchos de estos pasajes que él después va a escribir. No le vienen enojos, no le vienen maldiciones, no dice ¿por qué nació este? ¿Para qué lo engendré? Me maldijo, me traicionó. No hay peor traición, ¿no? Porque David está diciendo, no me traicionó mi enemigo, porque si un enemigo se levanta contra uno, es un enemigo, ¿no? Y uno se espera de un enemigo que haga cualquier cosa, que nos diga cualquier cosa, y se espera que en algún momento puede hacer algo para dañarnos de alguna manera, pero no, David está diciendo, no me acechó un enemigo, no fue alguien que yo conocía como que me enfrentara, no, fue el íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es muy artero, ¿no? Es muy traicionero. Es lo que se dice, es el puñal por la espalda. Es lo que menos uno va a pensar, ¿no? Es el Judas de la vida, pero alguien de quien uno no se lo espera. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces el salmista está escribiendo porque está pasando todo esto. Y uno se da cuenta, hermanos, que todo esto lo llena de pesar, de dolor, lo llena de angustias, lo llena de ansiedades, lo llena de preocupaciones, lo llena de tristezas, lo llena de congojas, lo llena de preguntas, lo llena de necesidades, lo llena de temores, que realmente esos temores, congojas, angustias, dolores, pesares, preocupaciones, tristezas, se echan sobre las espaldas en la mochila de la vida que llevamos, en la mochila del viaje que David va a llevar, y llega a ser una carga. Porque hay cosas que son una carga sobre nuestras espaldas, que no entendemos. La carga del pecado ya salió, pero en el camino hay cargas que tenemos que enfrentar. Hay cargas que tenemos que llevar, pero recuerde lo que dice uno de nuestros himnos. De nuestro himnario dice, has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. No podemos llevar nuestra carga solos,
porque a veces hay cargas que se hacen pesadas en la vida. Y cuando a veces nosotros queremos llevar nuestras cargas y no podemos, lo primero que nos viene a la mente es lo que el mismo Salmo, y que lo habrá pensado el salmista en el versículo 6, que dice 7 y 8, dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? En realidad por ahí necesitaríamos nosotros alas de cóndor, ¿no? Porque paloma no creo que levantemos vuelo con las alitas de paloma, ¿no? Pero dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente el fin huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Volaría yo y descansaría. Las aparentes soluciones que no solucionan nada. Las aparentes soluciones que no solucionan nada, que son fáciles. Vuelo, escapo, me escondo, corro, desaparezco. ¿Nunca quiso desaparecer? Nunca se quiso vestir del hombre invisible y desaparecer, ¿no? Y desaparecer y borrarse del mapa. Nunca lo quiso. Nunca quiso desaparecer. Nunca quiso no ver más el asunto, que desaparezca. Muchas veces. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Es lo que él piensa, es lo que él está pensando. Escapar, huir, no ver el problema, desaparecer. Pero eso no es solución. Eso solamente tira la pelota para adelante, ¿o no? Nosotros como argentinos, ¿no? Tiramos la pelota para adelante, no resolvemos ningún conflicto, no enfrentamos ningún conflicto, no hacemos nada por salir adelante ni resolver las situaciones, pero tiramos la pelota para adelante, que el tiempo va a solucionar todo, y el tiempo no soluciona nada. Pero él subió y adoró a Dios. Al encontrarse con Dios lo reconoce, acepta la situación no como resignado. ¿Será una consecuencia? ¿Será prueba? Lo sabe Dios. Pero Dios mismo va a estar con él, porque él se está acordando y él tiene en la mente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él sabía que había un lugar de refugio y que había algo que Dios había prometido, que bajo la sombra de sus alas se iba a amparar hasta que pasen los quebrantos. Porque, mis hermanos, hay cosas y situaciones en la vida, cargas que llevamos nosotros y que las cargamos día y noche. Nos levantamos con la carga, comemos con la carga, trabajamos con la carga, viajamos con la carga, volvemos a casa y cenamos con la carga, nos acostamos con la carga, y para levantarnos al otro día con el mismo peso sobre nuestros hombros.
Y cuando nosotros, que ya conocemos al Señor y la carga del pecado ha sido ya terminada, desechada por la obra redentora de Cristo, estas cosas que nos cargan, que nos atemorizan, que nos apesadumbran, que nos llenan de incertidumbres, que nos llenan de temores, de angustias, de dolores, de tristezas, de terrores, de preguntas, las seguimos llevando nosotros. La seguimos llevando nosotros, y esto termina siendo un peso que puede agobiarnos de tal manera que nos van a impedir seguir marchando, nos van a impedir seguir avanzando, nos van a impedir seguir progresando en este glorioso camino donde nos hace perder el gozo de la salvación, nos hace perder lo que Él prometió, porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No está hablando de cualquier vida. La vida en abundancia es una calidad de vida que viene de nuestra relación con Dios. Y entonces, si nosotros en este camino no seguimos o no aprendemos cómo llevamos nuestras cargas y las cargamos nosotros, las seguimos cargando nosotros, entonces podemos perder la vida a la que Dios nos ha llamado. A veces, hasta una oración no contestada y que se demora en el tiempo la respuesta de Dios, se convierte en una carga que nosotros llevamos, se convierte en un peso que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque Dios todavía no contestó, porque Dios todavía no escuchó nuestra oración. Y entonces llevamos nosotros y nos ponemos esa mochila todo el día y todos los días, y eso vuelve o hace que se agobie nuestro corazón y que no marchemos. Entonces, nosotros tenemos algo que hacer. Este camino es un camino que va hacia arriba y hacia adelante, no hacia abajo, no a apesadumbrarnos. No, el Señor nos está dando un consejo. David encuentra la respuesta. Todo esto lo vive. Todo lo que dice el Salmo es realidad. Pero él dice algo que nosotros tendríamos que entender. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Primero, nos está diciendo que hay cargas que hay que llevar. Que aunque seamos cristianos, va a haber cargas que tenemos que llevar. Que las tenemos que llevar. Pero dice que las pongamos sobre el Señor. Amén. Que la echemos sobre Él. Él no dice que la va a llevar por nosotros. Él dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y cuando está usando esta palabra hablando de sustentarnos, es una palabra del original que habla de mantener, de nutrir, de proveer alimento, cargar, sostener, proteger, ayudar, apoyar, defender, suplir los medios necesarios para la vida. Básicamente, me gustó esto, básicamente sugiere la medida de una porción de comida diaria, con lo que podemos ser sustentados, para que no desfallezcamos y nos falte la fuerza. Él ha prometido, si ponemos sobre Él nuestras cargas, si aprendemos a descansar en Dios, de las cosas que agobian nuestra vida y que las seguimos llevando nosotros como si pudiéramos hacer algo, como si nosotros tuviéramos la solución. Y hay cosas de las que no tenemos solución y que necesitamos descansar en Dios y en sus fuerzas, en Dios y su palabra, en Dios y en sus promesas.
para que Él nos sustente, nos ayude con las fuerzas necesarias, nos sustente de abajo para que nuestros pies no resbalen, tome nuestras manos para que no flaqueen y se cansen, sino que Él promete sustentarnos, sostenernos, contenernos, protegernos. Para que mientras continuamos, como dije, hacia arriba y hacia adelante, nada impida que vivamos victoriosamente nuestro camino, para que no se paralice la vida, porque a algunos se le ha paralizado la vida porque están agobiados por las cargas que tienen que llevar. Cargas necesarias, cargas que nos mantienen con la cabeza gacha, humillado nuestro corazón para postrarnos en el monte de los olivos y adorar gozosamente al Señor, sabiendo que Él está con nosotros, sustentándonos, aliviándonos, dándonos el pan diario para que nuestras fuerzas no falten y ayudándonos a no perder el objetivo, para no perder el gozo de la vida, para que no se corte el ministerio o el servicio que tenemos, para que no nos paralicemos o simplemente perdamos el brillo de nuestro rostro y nos convirtamos en sombras opacas, cristianos amargados. ¿Conoce un cristiano amargado? ¿Conoce un cristiano amargado? Y es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que tenemos que ver. ¿Conoce un cristiano amargado? Si es un cristiano que está amargado, si la carga del pecado ya rodó por la cuesta del Calvario, porque Cristo nos ha hecho libres del pecado y las consecuencias del pecado. Pero estas cosas que a veces en la vida suceden y que tenemos que sobrellevar, echándolas sobre el Señor, descansando en el Señor, para que Él nos sustente con sus fuerzas mientras seguimos caminando. Porque eso significa que no estamos vacunados contra problemas, contra luchas, situaciones que tenemos que enfrentar. No, pero Él prometió estar con nosotros y ayudarnos y sustentarnos todos los días de nuestra vida para que lo que Él ha puesto, la vida que Él ha puesto en nosotros, se manifieste y esta vida sea una vida con el poder sobrenatural del Señor. Para que podamos decir y sea realidad, y entonces vuelvo a insistir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante del Señor es una vida donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dele un aplauso al Señor. Y donde las cosas diarias y las cuestiones que tenemos que llevar no nos hacen perder el objetivo, porque nuestros ojos están puestos allí, en nuestra patria celestial. El peregrino marcha, sale de la ciudad de la destrucción y marcha hacia la patria celestial. Y si usted lo lee, es maravilloso. Es maravilloso este libro. Maravilloso. Usted se va a dar cuenta que nada le hace perder lo que él tiene. Allí está Ana. Ana está amargada. Ana está amargada. Y Ana está amargada porque su rival la irrita. Ahí está Penina, que tiene hijos y ella no tiene la bendición de Dios. Porque una mujer israelita que no tenía hijos era una mujer que no tenía el favor de Dios, era una mujer que no tenía la bendición de Dios. La infertilidad de esa mujer la hacía una mujer que como que no estaba completa, como que no estaba realizada. Y su marido la amaba, porque le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, lo amaba. Y sí, lo quería con todo el corazón, pero la situación de ella, lo que ella sentía era la carga que ella llevaba. Y
todos los años subían a adorar a Dios, a bendecir a Dios, porque justamente Dios es digno de ser alabado. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, la magnificencia, la gloria, la majestad, el honor, el dominio pertenecen a nuestro Dios. Y debe recibirlo de nosotros y de nuestros labios, siempre. Amén. Siempre. Y Ana entonces sube a adorar con su marido y con su rival. Su rival era la otra mujer, porque era una época donde la poligamia existía. Y entonces la otra mujer le dice de todo. Imagínense lo que le diría la otra mujer. Pero aquella mujer sube a orar y entra en el templo, y la Biblia dice que entró al templo y oraba. Y mientras oraba con Dios, angustiada, y movía solamente los labios allí en el templo. No existía el templo todavía, pero allí en el lugar donde estaba el arca de Jehová. Y el sacerdote Elí la ve a esta mujer. Y cuando la ve que está musitando, está como murmurando, le dice: la tiene por una mujer borracha. Así, sobre llovido mojado, ¿no? Su rival la irritaba, estaba amargada, va a Dios, va al templo, y donde se supone que la van a entender, el sacerdote le dice: ¿qué haces aquí, mujer? ¿Qué te pasa? Digiere tu vino y vete. Esa mujer fue a buscar a Dios. Y él le dijo: no, Señor mío, no digas así, porque soy una mujer angustiada y he dejado delante de Dios mi oración. Y la Biblia dice que Elí dijo, habrá dicho: tierra, trágame. Dijo: Dios te bendiga y conceda el Señor las peticiones de su corazón. Salió Ana de aquel lugar, y la Biblia dice: y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste si la situación seguía igual? Su rival, los hijos de la rival, el marido, encima la habían confundido con una borracha. ¿Por qué no estuvo más triste? Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Aprendió a descansar y a confiar en el Dios que da las promesas y que cumple sus promesas. No debieran existir cristianos amargados. No debieran existir cristianos amargados. Y si el amargado soy yo, tengo que aprender a confiar en Dios. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando hablamos de encomienda, me puse a buscar, no es lo que hoy hacemos de la encomienda, de poner un paquete en un lugar donde lo van a llevar. Confiamos que lo vamos a llevar no sé, ¿cómo se llaman las empresas estas? Oca, bien, le ponemos en las manos de Oca, que Oca lo va a entregar a donde nosotros lo queremos mandar, ¿no es cierto? Estamos poniendo algo de valor en las manos de otro para que ese otro, a quien encomendamos la tarea, lo va a hacer en lugar de nosotros. Pero eso viene de una cuestión en donde la encomienda era una institución cuyas características dependían del lugar y de la época. Y se establecía un vínculo de dependencia, quedando un grupo desfavorecido subordinado a una autoridad poderosa. Esto se hacía, por ejemplo, cuando en la época de la colonia se le encomendaba a un señor, a un hombre, un grupo o unas tierras donde había indios o donde había
pueblos originarios. Y este hombre recibía algo a dinero a cambio de someter, cristianizar, ustedes saben cómo se cristianizó en nuestro país, de cristianizar a esos. Y esos o esas personas que eran pueblos originarios eran la encomienda, ¿no es cierto? Estaban subordinados a alguien de una autoridad poderosa que era el encomendante. Y eso yo me imagino que es la idea que tiene el salmista cuando dice encomienda. Subordinarnos y subordinar nuestra causa a una autoridad poderosa. Encomienda a Jehová tu camino. Bueno, todos oramos, ¿no? ¿No está orando usted por esas cosas que usted tiene que llevar? Su oración, aunque todavía no fue escuchada, ¿no la sigue orando? Aunque Dios la conozca, aunque Dios lo sepa, aunque a veces doble las rodillas y le diga, Señor, vos ya sabés lo que te voy a pedir. Vos ya sabés lo que te estoy pidiendo. Este es mi clamor hace años. Porque hay clamores que llevamos hace años a la presencia de Dios. O situaciones de la vida que tenemos que cargar. Y entonces le decimos a Dios, yo oré, yo estoy orando, pero estoy amargado. Yo estoy orando, pero Dios no me contesta. Yo estoy orando, pero mira, las cosas siguen igual, la cosa no cambia. Cristiano amargado, amargator. ¿No? Un cristiano amargado, pero dice, encomienda, confía. Y ahí está. Cuando yo pongo en las manos de Dios, yo tengo que confiar que eso que puse en las manos de Dios va a terminar como termina el Salmo o el versículo. Encomiendo a Dios mi causa, la pongo en las manos de Dios. Confío. ¿Qué confío? Y confío que si yo lo puse en las manos de Dios, Dios que hace todas las cosas para bien, Dios que me ama, Dios que prometió estar conmigo, Dios que dijo, o ese Dios que dice en su palabra, aquel que sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, confío en Él. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo confío en Él, no sigo cargando con la mochila de esa petición o esa situación que hace que yo me amargue. La invitación en esta mañana es a que esas cargas que usted tiene, las saque de usted. No salga de este lugar con la carga sobre sus espaldas. No salga de este lugar molesto con Dios y molesto con las personas, porque cuando estamos molestos con Dios, estamos molestos con las personas. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Siempre el perro es el que paga el pato al final, pero cobraron todo antes de que el perro, ¿no es cierto? Antes que le pegue la última patada al perro, cobraron todo, cuidado, ¿no? Cuidado, ¿vio cuando en la casa hay que andar pisando huevos? ¿No? ¿Nunca sabe así? No conoce esa situación, ¿no? ¿No? Cuidado que tu padre vino mal, ¿no? Cuidado que su padre vino mal. Entonces, la televisión bajita, los chicos todos ordenaditos, todos se portan bien, no se levanta la voz porque el viejo vino mal. Tu madre está mal, ¿no? Y entonces, no, todos obedecemos, todos nos portamos bien, porque, ¿no? Usted no conoce eso, ¿no? Usted no sabe eso. Para que no estemos así, lo primero que tenemos que hacer es sacar la carga de nosotros y póngaselo en los hombros del Señor. Póngaselo en las manos de Dios. Y luego de ponerlo efectivamente en las manos de Dios, descanse, confíe. Descansar es eso, es confiar que Dios va a hacer lo mejor y Dios va a hacer lo que sea de beneficio para aquellos que confiamos en Dios. Confiamos
porque no solamente sabemos que oyó nuestra oración, sino confiamos de que Dios a esa necesidad, a esa situación, a esa carga que yo estaba llevando, Dios le va a dar el mejor de los términos, Dios le va a dar la mejor de las soluciones. Entiéndala, yo la entienda o no la entienda la respuesta o la manera en que Él responde, pero Él va a hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque confío en Él. Y como confío en Él, quédese tranquilo. Cuanto menos usted lo espere, Él va a responder. Él va a responder. Porque no hay oración que Dios no escuche. No hay oración que Dios no escuche. Sabemos, dice la Biblia, que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios a este oye. De modo que podemos confiar en el Señor y podemos decir como dijo aquel: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Había un hombre que era tucumano iba, porque era, iba ahí en el carro, ¿no es cierto? Iba un hombre que compró una bolsa de cemento, no tenía plata, no tenía estaba apurado y tenía que llevarlo, y no tenía ni bicicleta, ni tenía carretilla, de modo que andaba con la bolsa de cemento sobre sus hombros. Y mientras iba cargando la bolsa de cemento para su casa, pasó uno con un caballo, y le dijo: amigo, venga, yo lo llevo, dice, yo lo avento hasta donde usted va. Así que el hombre se subió, y el del carro siguió caminando, siguió andando con su caballito. De repente mira hacia atrás y ve al hombre que estaba sentado en el carro, pero todavía con la bolsa de cemento sobre sus hombros. Y cuando lo ve así le dice: amigo, dice, yo lo hice subir al carro para que descanse de su carga, no para que la siga cargando. Así es el Señor, hermano. Nos hizo conocer la verdad y nos hizo conocerlo a Él para que descansemos de nuestras cargas, para que las pongamos sobre las manos de Dios, sobre los hombros del Señor, y confiemos que Él lo va a hacer. Amén. Quedarían dos aspectos que dice Pablo, ¿no? Que debemos ayudarnos para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero también el mismo Pablo dice que cada uno debe llevar su propia carga. Pero esto sería harina de otro costal. Amén. Así que damos gracias a Dios, y en esta mañana esperamos que no se vaya como llegó. No se vaya como llegó. Hay hasta oraciones que son una carga. Porque usted o yo estamos pensando que Dios no nos responde. No la puso en las manos de Dios. No descansó en sus promesas. Y entonces cuidado, porque cualquiera nos podemos convertir en cristianos amargados, en esos amargos serranos, en esos Fernandito no, el Fernet, vio que es amargo, horrible, ¿no? Pero algunos tienen la cara de Fernet, ¿vio? En un jugo de limón, pero puro, ¿no es cierto? Imposible de pasar, ¿no? Que no seamos de eso, sino que podamos descansar, porque el salmista nos enseña algo. Habiendo sucedido lo que sucedió, él mismo dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dios le bendiga. Pongámonos de pie en esta noche, en esta mañana, y vamos a orar a Dios. Si en esta mañana usted tiene una carga que no puede llevar, yo le invito a que la ponga en estas mañanas en las manos de Dios. Que pase adelante, que descanse. Que simbólicamente ponga en las manos del Señor esa carga que usted está llevando, esa carga que usted no puede llevar más, esa carga que Dios no quiere que usted la siga llevando, y lo convierta
en un cristiano amargado, en un cristiano frustrado, en alguien que en definitiva no está confiando plenamente en la grandeza y en el poder de nuestro Padre Celestial. Yo le invito a que si usted tiene eso pueda pasar adelante. Vamos a estar orando por usted y confiando así en la gran y gloriosa misericordia de nuestro Padre Celestial.